Mi nombre es Paola Andrea Chicaiza Costa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución que ha tenido el pensamiento crítico en una escuela sostenible. Es por eso que es necesario conocer un poco acerca de la historia de la educación, como lo vamos a ver a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Matabancho y Narváez. Según la lectura, progresión histórica de la educación, nos hace énfasis de cómo en Colombia ahí fue cambiando la educación a través del tiempo. En un principio estaba basada bajo los preceptos de una educación religiosa que se enfocaba en la fe y la moral, la cual no aportaba, sino que más bien retrocedía en los conocimientos. Este tipo de doctrina fue traída por los europeos, ya que ellos en ese momento tenían el control y el poder, lo cual se desplegaron por muchas partes de América. Ya con la Ilustración, que fue una corriente europea, se concibe la educación como una herramienta muy fundamental. Aquí surge lo que es el pensamiento y la razón y los derechos universales. La razón como la iluminación y el siglo de las luces, que fue muy importante para un avance significativo. Posteriormente, con la Revolución Francesa, se concibe la educación al servicio del hombre. Ya para el siglo XVIII se establecen unas habilidades básicas en el aprendizaje, donde el aprendizaje aquí se especializó. Lo más importante aquí era saber leer, escribir y contar. Quienes lograban esto se consideraban personas intelectuales. Ya para el siglo XIX y el siglo XX, la educación empezó a sufrir grandes transformaciones, gracias a la mirada crítica de muchos autores y de la doctrina utilitarista, la cual se oponía a la educación religiosa. Y gracias a esto surge lo que es la escuela nueva o la escuela activa, la cual llegó a muchos lugares de Colombia, impartiendo los conocimientos científicos basados en las ciencias naturales. En Colombia, asimismo, surge una pugna por el poder entre los liberales y los conservadores. Los conservadores pretendían seguir conservando la religión católica y una educación tradicional, mientras que los liberales propendían por una educación laica, es decir, una educación libre. Asimismo, gracias a estas luchas, los liberales lograron recuperar sus obras y una educación libre. Los liberales expulsaron a las comunidades religiosas y el retiro de universidades. Ya para el siglo XXI, con las nuevas tendencias globales, se da a través de la implementación de las TIC, la educación se basa en educación virtual y educación a distancia. Gracias a todas estas nuevas luchas que se consiguieron, la educación tradicional pasa a ser una educación significativa y de calidad. Bueno, entendiendo el pensamiento crítico como un ejercicio de cuestionamiento y valoración que nos permite finalmente emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un hecho o un fenómeno o una idea. El pensamiento crítico va de cierto modo en contra del sistema tradicional que oprime al ser humano y lo limita a su conocimiento. Por este motivo llega a revolucionar el sistema que ya establecido, que educa a los seres humanos bajo la presión de leyes ya establecidas, que no les permite desarrollar un libre pensamiento y cuestionar acerca de las necesidades educativas. De este modo, la pedagogía crítica tiene carácter menos explicativo y más orientado hacia la práctica o hacia la praxis. La idea de la pedagogía crítica es realizar un trabajo educativo basado en el diálogo que les permita a los individuos tomar conciencia de las condiciones de opresión que pueden existir con el fin de iniciar una construcción en una nueva realidad.
donde no exista una dominación ni una desigualdad. Por esto la pedagogía crítica permite una emancipación de las clases oprimidas por medio de la concientización que se logra realizando cuestionamientos de la realidad social inmediata. Es decir, que pretende los seres humanos a través de la educación seamos conocedores de la realidad social, económica, educativa, pero la educativa como una forma liberadora para a través de esta conocer la verdad para ser libres. Como podemos observar, esta visión de cambio no es solamente desde la actualidad, sino que se ha pretendido lograr desde los orígenes de la educación al sentirse oprimidos y sometidos a los sistemas educativos que aparentemente representan ser avances intelectuales que en el momento se presentan como el saber leer, el escribir y tener conocimientos religiosos. Fue después de la mirada de muchos autores como todo eso se revoluciona al encontrar la importancia de la educación en diferentes ramas, una de ellas las ciencias naturales, la importancia de las ciencias sociales y también conocer la realidad histórica del país. La investigación pedagógica asume la importancia que tiene la metodología de la práctica docente, la cual implica una indagación de la misma. Por tal motivo, ahondar en la investigación pedagógica se vuelve fundamental, ya que profundiza en el horizonte teórico-práctico del quehacer pedagógico de los docentes, aunque la práctica pedagógica lamentablemente haya caído en ciertas tensiones que imposibiliten la emancipación intelectual de los docentes. Es por eso que al establecer una episteme crítica les permite a los docentes cuestionar el mecanismo de la práctica pedagógica a causa de la hegemonía que los gobierna y favorece también los agentes educativos. La pedagogía crítica concibe la escuela como un escenario de construcción social que intenta eliminar la lucha de poderes establecidas entre docentes y estudiantes por la escuela tradicional y también intenta favorecer estos espacios de aprendizaje. Gracias a Freire, esta pedagogía crítica busca la concienciación de los sujetos frente a su realidad histórica. Es decir, que la pedagogía crítica busca la emancipación tanto de docentes como estudiantes de las leyes y mecanismos que estaban impuestos por una escuela tradicional. Al buscar esta emancipación es necesario conocer la realidad social, histórica, política, económica y educativa de un país. Es por eso que dentro de la pedagogía crítica el quehacer pedagógico retoma gran importancia y convierte a los estudiantes y docentes en gestores activos, tratando de que estos espacios de aprendizaje no sean solo gobernados por el docente quien anteriormente se conocía que tenía el poder, sino que sean tanto docentes y estudiantes quienes ayuden a la construcción de un aprendizaje, que no sean solamente adquisición de conocimientos intelectuales, sino también de conocimientos que les sirvan para la vida. Para responder a la pregunta de cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible, nos podemos dar cuenta que desde los orígenes de la educación se han establecido ciertos cambios que han revolucionado de cierta manera el paradigma de la escuela tradicional, aunque sea mucho el camino que falta por recorrer, ya que aún se conocen mecanismos donde el aula es considerada aún como un espacio de repetición de aprendizajes, más no de construcción de los mismos. En este sentido se puede decir que la influencia de la educación crítica ha sido muy grande dentro de la educación, ya que podemos encontrar incluso diversas investigaciones que se han hecho frente al tema, pero lamentablemente en el mundo cotidiano actual aún sigue existiendo la dominación, la explotación, la exclusión. De modo que podemos concluir que actualmente en la educación el pensamiento crítico tiene vigencia. El problema aquí sigue siendo cómo darle vigencia en la formación o en la práctica educativa. La aplicabilidad de la teoría y el pensamiento crítico lo podemos hacer a través del aula de clases, conociendo los componentes y los constructos teóricos y utilizándolos para enseñarlos en las distintas disciplinas, asimismo como también utilizándolo como un referente teórico, como un marco analítico y explicativo en los procesos de investigación pedagógica.
Entonces podemos decir que el pensamiento crítico aún tiene vigencia. El reto actual sigue siendo cómo darle esta aplicabilidad.